Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en un nuevo episodio de su podcast Psicocriando. Como saben, aquí buscamos tener una mirada cada día más consciente sobre diferentes situaciones que suceden en la crianza y esta temporada quise dedicarla especialmente a la maternidad, sea la primera, sea ya digamos una segunda o tercera, con el objetivo de conocer profesionales y que ustedes y yo podamos conocer profesionales que estén alineadas a ese parto respetado y podamos tener una mirada, digamos, más humanizada de todo este proceso del embarazo, del parto y del posparto. Y hoy, como pueden ver, entonces vamos a hablar de esos cambios conductuales en embarazo. Básicamente, a diferencia de episodios anteriores, no voy a extenderme tanto en la introducción porque siento que hay que aprovechar al máximo lo que nos quieren compartir hoy la invitada que les tengo. Me pone muy feliz porque para esta temporada del podcast ha sido un reto encontrar profesionales que realmente estén alineadas a todo lo que les he querido compartir y a veces, digamos, hemos tenido ciertas dificultades con los tiempos, pero la espera, debo decirles que ha valido la pena y sé que poco a poco con la recepción que ustedes han tenido y lo que me han ido comentando les está gustando, entonces es lo que más agradecida me tiene, que ahí me sigan diciendo cómo les parecen todos estos temas, sus preguntas, sus comentarios, que estoy muy pendiente. Y básicamente solo compartirles por qué quise hoy hablar de este tema. Digamos que en episodios pasados veíamos, ok, hay ciertos cambios físicos, ¿no? Pero también siento que es importante saber, ok, porque físicamente suceden ciertos cambios en mí cuando estoy en embarazo, tal vez en la dinámica o digamos, en mi estilo de vida, habrá ciertas cosas que cambio o habrá ciertas cosas que sería recomendable, digamos, como ajustar a esta etapa. Entonces, básicamente por eso es que hacemos este espacio el día de hoy. Y justamente ya entonces, entrando en materia, sin más preámbulos, hoy quiero presentarles entonces a Diana de la Montaña. Ella es psicóloga, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito más. Entonces, Diana, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por acceder, estar acá con nosotros. Sé que, digamos, este tema le interesa mucho a todas las familias que nos escuchan, porque, digamos, han tenido más interacción que en la temporada anterior. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes un poco sobre ti a nivel personal, a nivel profesional, quién eres tú y por qué vas a hablarnos hoy tú de este tema para todos los que recién te conocen el día de hoy, Diana. Bueno, pues yo soy mamá de un chico de 12 años. Antes de él me formé como psicóloga en una universidad en la Javeriana de Cali, en Colombia. Y digamos que una vez que tuve a mi hijo y por un proyecto en el que estuve a nivel profesional en la posibilidad de trabajar con desmovilizados en una cárcel en Colombia, pues digamos que surge un poco el propósito de sembrar paz desde las pancitas como una manera de aportar y de transformar sociedad desde la empatía. Y pues es ahí donde decido formarme como dula hace ya más de 9 años, em, acompañando a familias en la preparación para el parto, en la conexión de las mujeres con ellas mismas, con sus bebés, de reconocer esos lugares activos de los acompañantes y parejas que están ahí pendientes. Y bueno, en el 2019 fundé y ahora dirijo ANTU, que es un centro de gestión del conocimiento en torno a la gestación, el parto, el posparto y la familia. Y soy coautora de Cartas para Nacer, que es un libro y unas cartas que buscan justamente acompañar a las familias en la preparación para el parto, para que sientan la posibilidad de volver la soberanía sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre sus procesos, que puedan encontrar ejercicios prácticos de conexión con bebé también desde la gestación
y que los acompaña en todas estas etapas hasta el posparto. Y bueno, soy docente del Diplomado de Consultoría Perinatal y Dula de ANTU, del centro que tenemos. Por ahí es más o menos creo, el recorrido un poco que se ha realizado hasta ahora. Bueno, gracias por compartirnos un poco de ese recorrido. Igual, para los que nos escuchan al final, sí, les contaremos un poco más cómo pueden saber más de Diana y de esas cartas que nos comentó, porque por ahí revisándolas sí siento que vale la pena conversar un ratico de eso al final. Entonces, hay una pregunta que yo siempre, digamos, les hago a las invitadas aquí como para iniciar, y es, como la idea de este podcast es que tengamos una mirada cada vez más consciente de diferentes cosas, ¿cómo sientes que es hoy en día la forma en la que percibimos todos esos cambios que hay en la conducta cuando una mujer está en embarazo? Tal vez le facilitamos, le dificultamos un poquito de las dos. Cuando tiene esos cambios, somos comprensivos, tal vez no. ¿Qué, digamos, has podido ver de las familias con las que has podido trabajar eh, hasta el momento, Diana? Bueno, esa es una gran pregunta porque incluye a muchos actores. Em, yo creo que nos falta todavía mucha comprensión, mucha empatía y mucho entendimiento de lo que viven las mujeres en estas etapas, cómo está ese proceso de transformación, no solo a nivel físico, como lo decías al principio, sino sobre todo a nivel emocional y a nivel neurológico, porque también hay pues una transformación muy impactante y muy impresionante a nivel hormonal y del cerebro que generan sin duda unos cambios. Entonces, la familia a veces no está preparada para entenderlo. Incluso nosotras mismas como gestantes no siempre tenemos la información de qué es lo que nos está ocurriendo y si de eso que nos está ocurriendo, pues si es normal, si es común o si solo me está pasando a mí y me estoy enloqueciendo y no puedo o no sé explicarle esto a mi pareja o a mi familia o a mi entorno incluso laboral porque ni yo misma entiendo. Entonces creo que promover un poco ahí más el conocimiento, esto que tú estás haciendo, creo que es súper importante para poder transmitirnos esto, volvernos a conectar a nosotras sobre estos cambios, sobre el proceso tan trascendente que estamos viviendo y que de esta manera, pues, otras personas nos puedan entender. Entonces creo que a partir de ahí, pues sí todavía nos falta como sociedad comprender y apoyar mucho más el proceso de transformación que estamos viviendo las mujeres cuando estamos en gestación. Creo que los procesos organizacionales en las empresas todavía tienen una oportunidad gigante de transformar protocolos, miradas para brindar unos acompañamientos más empáticos en en esta etapa de gestación. Creo que por ahí sería un poco, creo que sí se está trabajando en entornos de lactancia, por ejemplo, para favorecer estos procesos en las familias. Creo que pues cada vez más desde estos acompañamientos de la transformación del nacimiento también se está buscando generar una experiencia distinta. Nosotros, por ejemplo, desde Antu con Cartas para Nacer, buscamos que la familia se conecte y con los diplomados, el diplomado de consultoría perinatal y acompañamiento como Dula, buscamos que los profesionales de salud puedan empezar a transformar la mirada que hay alrededor de la gestación, el parto y el posparto, porque además la Dula pues puede acompañar incluso desde la gestación. Entonces, desde ahí estamos también pues sumando un poquito en esta transformación. Ok. Sí. Y digamos, ¿tú crees que ha sido, digamos, igual un reto tanto en embarazo como en el proceso ya de posparto, de todo este tema de esos
digamos, de esos cambios que nos cuesta como sociedad tal vez entender, porque te lo pregunto porque es muy curioso, bueno, algunas de ustedes se conozcan, pero me llama mucho la atención que la pregunta que les he hecho en esta temporada a todas las invitadas que han estado es muy similar y me dicen que sí. En realidad, digamos que básicamente cambia una que otra palabra, pero eh, la esencia viene siendo como la misma. Me dicen, es difícil, la sociedad, digamos, de cierta forma debería ser un apoyo, debería poner a la materna en el centro y a veces como que se desconoce mucho. Tú, digamos, sientes que en embarazo sucede esto, pero también podría suceder también esto en posparto, o tal vez en posparto no es tan así. Diana, ¿tú qué piensas? Sin duda, creo que en el posparto incluso puede ser un poco más. Lo que pasa es que no está siendo muy esperanzador, creo, este inicio, pero miren, para que tampoco nos asustemos un montón, creo que sí se están dando pasos, pero sí hay una realidad y es que la maternidad es como transitar un bosquecito oscuro, solas, ¿no? Es este camino que nos invita, y ahí también necesito involucrarnos como mamás también, nos invita a ir hacia adentro, a reconocer historias que tenemos no resueltas, a procesos que tenemos por elaborar, nos invita a poner límites a veces donde no los poníamos antes, sale un poco con los hijos como esta leona, em, que hace que también vea algunas situaciones como con menos permisividad que en otro contexto en el que quizá hubiéramos tolerado algunas otras cosas. Pero sin duda, cuando te hablo, por Mm. ejemplo, de organizaciones, entonces a nivel laboral, digamos que en la gestación la mujer todavía puede, si ha tenido sobre todo una buena salud, pues continuar con su labor relativamente igual o bien, o compensar y gestionar y dar resultados. Cuando estamos luego en la maternidad, por supuesto, tenemos un niño que o un bebé que nos está esperando, que tenemos angustia de soltar, que no sabemos si se alimentó, que necesitamos o sea, fisiológicamente necesitamos estar con él y nos mueven muchas cosas. Entonces, claro, en posparto, por ejemplo, las políticas organizacionales todavía necesitan em, ser revisadas, ser replanteadas, como adecuadas, sobre todo adaptadas a este momento real de la familia. Porque incluso no se trata ni siquiera de, no puedo trabajar igual o tienes que disminuirme tiempos, no, es date cuenta cómo cambian los ritmos para poder favorecer esta experiencia eh, en la mujer, en la familia y finalmente en la sociedad, porque cuando una mujer está bien y está cuidando a su bebé y está favoreciéndole el vínculo, la seguridad, pues ese es un niño que se está criando para esta sociedad que luego va a ser ese actor que va a laborar también y va a generar aporte en la sociedad. Entonces, realmente creo que nos falta, como no lo vemos en lo inmediato, el impacto de cuidar esta diada y este momento de vida, creo que no logramos ver el impacto que tiene a largo plazo y que incluso yo me atrevería a decir que sí lo estamos empezando a ver con la baja de natalidad, por ejemplo. Creo que la baja de natalidad no está relacionada solo con Mm. las nuevas generaciones que no quieren tener hijos, no. Creo que tiene que ver con una sociedad que ha cuidado tampoco este escenario que em, termina generando en las nuevas generaciones una postura crítica y, y de decidir no querer tener hijos. ¿M? Me fui muy filosófica, creo. Y qué importante eso que dices. No, estaba pensando que eh, es muy, digamos, es muy interesante eso que dices porque sí, en realidad incluso eh, a veces va muy ligado a lo que uno a veces ve que hay personas que cuando van con un niño a algún espacio público, llámese un restaurante o algún lugar,
y pasa, pues, digamos, cosas normales con un niño que, no sé, el niño tal vez grita o hace algo, ya como que los demás sienten como y dicen, no, pero o se van o se molestan. Primero, cuando todos fuimos niños, ¿no? Ujú, Segundo, como huirle un poco a esos espacios que no son antiniños, por decirlo de alguna manera, y digamos, escuchándote me acordaba un poco de eso porque incluso hay, tristemente hay países donde incluso ya hay espacios que, así como dicen, en este espacio no puede fumar, en este espacio, digamos, no puede ir con un niño y que son estos, digamos, mm. no sé, digamos cotidianos como ciertos restaurantes y eso, entonces, eh, escuchándote me acordé y digamos conectándolo un poco con lo que nos contabas ahorita, Diana, ¿cuáles sientes tú que para todas las familias que nos escuchan, madres, padres y digamos otras personas que están cerca de esas mujeres en embarazo, sería bueno conocer cuáles serían los cambios en la conducta que pueden suceder o tú has visto que pueden suceder en una mujer en embarazo? No sé, tal vez cambia algo en sus actividades, cambia algo en su estilo de vida, o tal vez no cambian cosas, pero tú sugerirías que se hagan ciertos, no sé, ciertos cambios en las cosas que se hacen diariamente. No sé qué podrías contarnos de eso. Pues en realidad sí, hay muchos cambios. Ya tú comentaste que habían hablado de los cambios físicos, pero por supuesto que hay otro tipo de cambios. Hay unos cambios neuroconductuales, hay cambios psicosociales, hay cambios, como lo mencionas, en hábitos y estilos de vida, bueno, y otros aspectos que quizá pueden impactar más desde la personalidad, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estos cambios neuroconductuales, hacemos referencia a todo el movimiento que está teniendo nuestro cerebro durante la gestación, que es algo que no sé si ya han conversado de pronto acá, pero se llama matresencia y es este término que lo que procura decir es todos los cambios neurobiológicos, hormonales, bioquímicos que estamos viviendo las mujeres en gestación y que son similares. Todos estos cambios neurobiológicos, hormonales y bioquímicos similares a los que viven en la adolescencia los chicos. Es decir, por imageniología, por estudios realizados por diferentes autoras, por ejemplo, la doctora Susana Carmona es una neurocientífica que ha estado apoyando mucho como la identificación de estos cambios y cómo casi que incluso solo con una imagen de nuestro cerebro, profesionales que están trabajando en este aspecto podrían, solo por viendo el tamaño del cerebro, la imagen, sabrían definir qué mujer ha estado en embarazo y qué mujer no. Entonces, esto es muy impresionante porque evidencia algo que a veces las mujeres no sabemos o no entendemos y que nos está ocurriendo durante la gestación. Entonces, el término de matresencia que fue introducido incluso desde 1973 por una autora antropóloga, Dana Rafael, luego ha sido acuñado por otras autoras, por Aurelie Attan en el 2008, por Alejandra Sachs en una TED, en una charla TED, lo propone, y luego la doctora Susana Carmona, que ya con imágenes, pues pone mucho más en evidencia esto. Y entonces, algunas de las cosas que hacen en mención es que tenemos una disminución de materia gris en nuestra corteza prefrontal, este lóbulo que está encargado de la autorregulación, del control, de las relaciones sociales. Y lo que se dice es que esta disminución de materia gris lo que busca es que la mujer deje de sentir una necesidad muy fuerte de salir, de tener muchas relaciones afuera, para empezar a conectar y como disponer y prepararse para saber leer y escuchar las necesidades de su bebé
una vez que nazca. La matresencia se habla que puede estar alrededor desde la gestación hasta alrededor de 2 años, que nos implica cambios, incluso en el comportamiento, en la mirada, en las necesidades que podemos tener. Es un momento de neuroplasticidad tan poderoso como el de la adolescencia o el momento en el que nacemos y estamos haciendo toda esta, en la infancia, todo este desarrollo neuronal. Ahí también se menciona mucho la ambivalencia materna y es todo esto que a veces sentimos como que tenemos deseos de ser lo que éramos y nos da culpa por no estar incluyendo estas necesidades de nuestros bebés y demás, que hace parte también de este transitar, pues de este camino de la maternidad, ¿no? Como que hay entonces una hay una mayor sensibilidad emocional en nuestros procesos, también por estas fluctuaciones hormonales. Hay una disminución incluso de la memoria espacial y verbal que, digamos, junto a la matresencia, pues está relacionado con el pregnancy brain, que es el cerebro de embarazada, que es como esta inflamación que tiene el cerebro y que todo lo que está ocurriendo en el cerebro está yendo en pro de favorecer y fortalecer el vínculo entre mamá y bebé. También hay un aumento de conductas protectoras, como que nos lleva, por ejemplo, a tener, evitar riesgos en la cotidianidad, como que todo nos invita a proteger y fortalecer ese cuidado que tenemos de ese bebé que tenemos dentro de nosotras. Dentro de este proceso, digamos que ahí podríamos quedarnos muy largo, pero lo que quisiera dejar en ese punto específico tiene que ver con eso, con entender que de verdad estamos viviendo unos cambios a nivel de cerebro, a nivel de neuronas, de hormonas, que están transformándonos también y que necesitamos mirar como con más amorcito y de pronto compasión también. En estos cambios psicosociales, que ya es el siguiente punto, entonces, pues tiene que ver más con esta búsqueda de un apoyo social, de sentirse más contenida, más sostenida, que fíjate que finalmente no dista mucho del primer punto, ¿no? Como que todo al final va tejido favoreciendo este bienestar. Em, entonces la mujer, por ejemplo, empieza a buscar, a tener conductas de preparación del entorno, a organizar el espacio, a preparar las cositas del bebé, la habitación del bebé, que también está favoreciendo incluso la segregación de oxitocina, que es la hormona que está disponiendo a nuestro cerebro, y esto también está evidenciado que ocurre con los padres que están como más presentes y vinculados y que favorece esta espera instintiva en amor hacia nuestro hijo. Y entonces hace parte también de esto. Puede haber una mayor irritabilidad o la habilidad emocional, como cambios bruscos de humor. Esto pues pasa también por lo que te mencionaba de los cambios hormonales, pero además hay unos cambios físicos, hay unos síntomas. A muchas mujeres en el primer trimestre le dan los síntomas y luego empiezan a disminuir y puede vivir un resto de gestación tranquila o sin, digamos, malestares. Hay otras que continúan y esto pues hace que también influya en estos cambios. Por supuesto, el entorno en el que ella se encuentre a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, van a impactar, por supuesto, aquí. A veces le decimos a las mujeres o hemos escuchado mucho como, no, no llores que contagias al bebé, no llores que lo afectas, no llores que lo vas a impactar. Y es como, wow, pues esta mujer se está haciendo mamá, es decir, está asumiendo un nuevo rol, pero no deja de ser ella. Entonces, también cómo acompañar a quienes rodean para entender que la mujer va a seguir teniendo mil emociones, va a llorar con un programa o se va a enojar con un jefe o se va, ¿no? Y que aquí es importante entender que entre más se busca acumular la emoción, pues más va a impactar. Entonces es más fácil dejarla que llore, que se desahogue y que pueda volver a respirar y volver como a su foco.
Entonces también es un poco esto ahí y por supuesto, sobre todo entrando al tercer trimestre, pues empieza a haber una mayor ansiedad, una expectativa con el parto, con si va a ser una buena o una mala mamá, si va a ser capaz o no va a ser capaz. Se empieza a despertar mucho este referente con con la propia madre, ¿no? Aprendemos a ser madres siendo hijas y por tanto, pues la primer fuente de libro que tenemos para buscar qué tipo de mamá voy a ser o no voy a ser, lo tengo aquí inmediato, que es mi propia historia de crianza, mi relación con mi madre y con mi padre, porque además mi relación con mi madre me va a despertar el tipo de madre que quiero o no quiero ser y la relación con mi padre, el tipo de padre que quiero que mi pareja sea o no sea, en caso de que mi pareja sea hombre, que quiero que sea, ¿no? Entonces también ahí vienen todas las fantasías, todas las expectativas que se ponen sobre sí mismas y sobre sus parejas o sobre la historia que le hubiera querido contar o ofrecer a su hija o a su hijo, que quizá pues ahora no es. Por supuesto, ya voy terminándote aquí la pregunta, tiene que ver con el estilo de vida, que claro, se altera el sueño, el 78%, por ejemplo, de mujeres gestantes suele reportar un insomnio en el tercer trimestre que está asociado a, sobre todo, a las entradas al baño, pues porque hay más presión sobre la vejiga, entonces hay menos tolerancia, digamos, o menos aguante. La posición para respirar, las dificultades que hay en encontrar una postura cómoda pueden afectar. A mí me gusta contarle a las familias que he acompañado que es muy bonito cuando lo vemos desde el lado de la preparación, desde el cerebro siendo, desde nuestro cuerpo siendo un aliado para ese posparto, ¿no? Porque nunca lo asociamos, pero si yo miro para atrás cuando estoy ya en posparto y miro hacia atrás y digo, es que mi bebé se despierta muchas veces para tomar leche o para alimentarse y miramos hacia atrás, decimos como, ah, yo me levantaba unas 2, 3 veces al baño en la noche cuando estaba embarazada. Es decir, el cerebro viene preparándose para esos despertares. Lo que pasa es que como que nace bebé y rompemos la historia y se nos olvida. Por eso incluso para los papás a veces es más difícil estos despertares, pues porque muchas veces ellos ni cuenta se daban cuando nos parábamos al baño. Entonces su cerebro no los preparó para esos despertares. em, pero me gusta mucho esta asociación porque hace que sea más llevadero. En realidad no me gusta mucho estas frases de duerma porque no va a volver a dormir nunca, o no, es como, sí, cambia el sueño, por supuesto, y estamos al servicio de ese bebé que no puede sobrevivir sin nosotros, pero también dependerá de la actitud y la mirada con la que decidamos, pues, fluir en esa experiencia, la memoria que nos va a dejar. Finalmente, el tema de preferencias alimentarias y de actividad física pueden cambiar en la alimentación, pues digamos que así como con los olores o ciertos estímulos, pueden haber como fastidio de algunos alimentos o incluso integrar algunos que antes consideraba que no le gustaban. Por ejemplo, mujeres vegetarianas que en el embarazo empiezan a sentir un deseo por probar o comer carne y es el cuerpo también diciéndoles como esta necesidad que tienen. A mí hablar de los antojos me parece maravilloso si lo vemos desde el lado de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Es como más allá del antojo, es que por fin estoy escuchando mi cuerpo y haciendo caso de qué tipo de alimento necesita, que es como una forma también de reconectar con nosotras. Es un poco por ahí como muchos de los cambios, pues, que podemos vivir en la gestación. Digamos, me llamó la atención un poco lo que decías de esa ambivalencia, digamos, materna, porque sí, claramente mujer en el embarazo lo vivirá de forma distinta, ¿no? Por antecedentes, digamos, que tenga y demás. Pero sí me gustaría que tú nos contaras, por ejemplo, un poco, porque bueno, de las actividades de estilo de vida, claramente, pues sí nos dijiste más a detalle, cómo puede verse, digamos, así a nivel real, en un día de una mujer, digamos,
eh, que está en embarazo, que viva esa ambivalencia materna? Digamos, tú que has podido ver, tú, digamos, adicionalmente también eres mamá, digamos, tú lo viviste, lo han vivido las mujeres que tú has acompañado en este proceso del embarazo. ¿Cómo se ve, digamos, en, en la vida diaria de una mujer que está con esa ambivalencia? Tal vez qué Mira, hace la, o qué actividades deja de hacer, que digamos has podido notar tú. más allá de lo que deja de hacer, digamos que es un poco, esto que haces referencia al final tiene que ver con esa mujer que dejamos atrás, ¿no? Hay una realidad y es que, pues, cuando tenemos a nuestro bebé, em, sí morimos a muchas cosas o facetas que conocíamos de nosotras. Y esto no como un aspecto negativo, sino como una transformación e incluso una oportunidad de crecimiento. Entonces, la ambivalencia materna un poco hace referencia a estos deseos que tenemos como madres y que nos cuesta ya desde la maternidad. Por ejemplo, em, bueno, va tan sencillo como, ay, es que yo antes me bañaba 1 hora y me hacía masaje y todo, y ahora, pues, por mi bebé no puedo bañarme más de 5 minutos. Entonces, es como yo quisiera poderme bañar 1 hora otra vez. No, estoy siendo una mala mamá porque estoy queriendo estar 1 hora sin mi hijo, ¿no? Es como que empezamos a meter todo como si me hiciera una mejor o una peor mamá. Entonces, por ejemplo, la, mm, volver al trabajo, ¿no? Así como hay muchas mujeres que quizá no quieren volver al trabajo y se quieren quedar con su hijo, pero hay muchas otras que desean volver al trabajo. Como yo quiero también sentir que sigo creciendo, sentir que sigo teniendo la posibilidad de estar con mi bebé, que puedo seguir teniendo el desarrollo a nivel laboral y esto me hace una mala mamá, ¿no? Como este tipo de experiencias en las que yo tengo un deseo individual como mujer que en muchas ocasiones no incluyen al hijo y que me hacen sentir una mala madre, por más sencillo que sea. Literal, así como me quiero ir a arreglar las uñas. Y entonces, pero es que es 1 hora que voy a estar sin mi bebé. Entonces, y nunca lo he dejado. Entonces, es como esta sensación de ambivalencia que puede venir acompañada parte también por esto de la matresencia y también no creo, un poco por el tema cultural, ¿no? Como lo que nos han vendido de lo que es ser una buena mamá y una mala mamá, que creo que ante los ojos de cualquiera, pues la evaluación va a ser absolutamente subjetiva. Entonces, esperar que esta medición de si estoy siendo una buena o una mala mamá, eh, me lo digan afuera, me voy a quedar siempre en falta. Entonces, un poco, digamos que más allá de quedarnos en la conceptualización, creo que lo que tenemos o la invitación que yo aprovecharía en este espacio para dejar es, antes de evaluarnos nosotras, porque el látigo lo tenemos súper fácil para darnos duro con lo que hacemos o no hacemos con nuestros hijos, pues es permitirnos tomar conciencia de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con lo mejor que podemos dar, con las herramientas que tenemos en este momento. Si de verdad pensar en irme a bañar 1 hora, de verdad es tan malo o es algo que me han contado y que mi hijo va a estar bien si tiene una mamá que pudo hacerse un masajito rico un rato eh, en el baño, ¿no? Entonces, un poco eso, como que por ahí se nos mueven un montón de emociones en la maternidad. Entonces, para poco a poco ir ya cerrando entonces este espacio, ya que nos contaras, eh, ¿qué mensaje sientes que sería importante que tal vez
escuchen las familias que están pasando por esta situación, que están en embarazo o ya digamos están planeando quedar que en embarazo, como para ser conscientes de estos cambios que hablamos el día de hoy. ¿Qué sientes que podría ayudar como para que sea, como decía una dula aquí hace algunos meses, sea algo mucho más como fácil de disfrutar y lo puedan vivir como con más plenitud? ¿Qué podrías decirnos de eso tú, Diana, que sientas que le puede ayudar a las familias con este tema? Gina, yo creo que informarse es importante, conocer, no llenarse de información, no sobresaturarse, pero sí conocer un poco más del proceso, de cómo se vive la gestación, de cómo prepararse para el parto, de cómo poder conectar con su bebé desde la gestación. Em, a mí me gusta mucho porque en el libro de Cartas para Nacer, justamente cuando estamos en la etapa de gestación, porque está separado por etapas, no hablamos de lo que está ocurriendo en el vientre, ¿no? Que es como tu bebé está de este tamaño. No, lo que estamos haciendo durante esa etapa es preguntándole a la mujer qué significa para ella la maternidad, qué significa para ella, cómo fue su propia crianza, em, cómo se da cuenta de sus necesidades y cómo las gestiona, cómo pone límites, ¿no? Es una invitación a escucharse para que pueda, en el camino que viene, pues continuar con esta conexión con ella misma. Em, Porque si bien nos hemos entregado al parto, a la institución y llegamos como hagan conmigo lo que quieran, creo que estamos despertando un poco ahí. La invitación sería pues a seguirse preparando, a seguir retomando esta soberanía sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones, sobre cómo quieren vivir el proceso, recuperar ese protagonismo que merecen, además que merecemos tanto las mujeres en un momento tan poderoso como es la gestación y el parto. Y luego el posparto, que tiene que ver con garantizar la vida y el bienestar de ese bebé, de ese ser humano que acaba de atravesarnos, y que si no nos tenemos a nosotras mismas por encima de todo, va a ser muy difícil de transitarlo, incluso en la crianza. Así que yo diría que además de la información cuidadosa y que más les resuene, diría que es eso, encontrar como la manera de conectar consigo mismas, em, para poder escucharse en los momentos de más tensión y más exigencia durante el posparto, porque digamos que todo va hilado y el posparto trae consigo la confianza que yo haya adquirido en la gestación, que yo haya adquirido en la experiencia del parto. em, y a veces me pasa con mamás que quieren seguir en la crianza como un ABC de lo que me han enseñado y a veces eso pasa por encima de ellas mismas. Entonces, es primero trabajar en sí misma para luego poder identificar si ese ABC, cómo lo puedo llevar a la práctica desde la esencia, desde las creencias que tiene este vínculo, núcleo familiar en el que estamos aquí. Y la flexibilidad, creo que yo diría que es como, ya con esto terminaría, y es, mejor dicho, hay muchas cosas, pero creo que conectarnos con nosotras, con nuestra voz, con nuestra sabiduría y entender que los hijos, además del pan que traen debajo del brazo, como dice el dicho, pues traen también una certeza, y es que el control es una ilusión. Entre más nos aferramos a querer controlar la vida, lo que ocurre, cómo se hace, cómo funciona el día, cómo se controla la rutina, pues va a ser también más difícil que podamos fluir en las circunstancias que se vayan presentando en cada una de estas etapas, tanto en la gestación como en el parto, como en el posparto y la maternidad. Entonces, creo yo que un poco es, yo siempre digo que la maternidad y la paternidad es como el curso más grande de autoconocimiento que hemos decidido emprender.
y desde ahí pues tenemos unas oportunidades gigantes de conocernos a nosotros para poder transitar de una mejor manera estas experiencias. Lindo eso como lo dices, porque sí, con todas las invitadas que han estado este año acá en el podcast, me he podido dar cuenta que realmente el embarazo, pues sea el primero o ya hayan sido, digamos, varios de una mujer, tiende a mostrarle, casi que ponerle de frente las cosas que sentía tal vez que estaban resueltas, que casi que las saca de un tapete, así esté bien abajo, eh, Así es. que tiene que en realidad resolver, ¿no? Es como, ahí es cuando yo entiendo cada vez mejor, más claro, cuando dicen que esos hijos terminan volviéndose esos maestros casi que de vida, porque sin saberlo están ayudando no solo a sanar cosas de propia creencia que uno eso que nos decía Diana, y sé que habrá muchas personas que nos están escuchando y quieren saber, digamos, más información sagrado que lo hago al final y Te es estoy escuchando un poco, entrecortado. digamos, de los servicios que ofreces. Atiendes presencial, atiendes virtual, en grupos, haces retiros, tal vez uno a uno, digamos, a cualquier país o si sola tienes presencial en qué lugar. Y pues también lo que hablábamos al inicio, cuéntanos un poco de esas cartas al nacer, que a mí me pareció un recurso, digamos, yo soy muy visual, entonces ese recurso me pareció hermoso. Eh, de toda esa información para los que quieren saber más de lo que tú compartes, que la verdad a mí me parece muy valioso y agradable a personas como tú en este mundo. Deseamos que alguien como tú nos acompañe. Entonces, cuéntanos de todo eso, los que quieran saber más. Bueno, yo personalmente, digamos como psicóloga y dula, estoy acompañando, hago solamente en este momento preparación para el parto. em, Porque estoy como más enfocada en este momento a acompañar desde ANTU, desde el centro, las formaciones y la red de apoyo, digamos, que estamos construyendo desde los profesionales egresados. Entonces, con ellos, por ejemplo, hacemos, si tenemos, y por medio de ANTU y con Cartas para Nacer, una comunidad donde apoyamos a las familias en gestación. em, Brindando soporte, brindando por medio de un grupo de WhatsApp la posibilidad de tener encuentros sincrónicos con profesionales de nuestro centro para que hablen desde diferentes temas alrededor de esto. Em, Estamos con las formaciones que lo están tomando profesionales de la salud, pero también han llegado otras mujeres que por su experiencia de parto también han querido conectar y formarse como consultoras perinatales y acompañantes como dulas o como asesoras de lactancia materna. Entonces, también digamos que desde ahí estamos acompañando. Hago, sobre todo, también apoyo en procesos institucionales y organizacionales con charlas, con ponencias, digamos, alrededor de este tema. Y bueno, con Cartas te cuento que es un libro que escribimos junto a una de mis socias y yo, que viene como en esta cajita, que es una caja dura en la que adentro pues se encuentran un libro que viene ilustrado y que además, es que no se ve muy bien por la luz, pero viene ilustrado, mira, aquí está, y trae espacios también para que la familia pueda escribir o colorear. Y están las carticas que vienen también por colores y llevan a profundizar el numerito al libro para poder abordar. Por ejemplo, este habla de masajes, calor y compañía. Entonces voy al libro para entender un poco en qué consiste esa herramienta de manejo del dolor y qué puedo hacer. Yo quisiera
terminar con, si me lo permites, con una frasecita, sacar aleatorio una frase de cartas para nacer y compartirles una frase, un mensaje de cartas aquí. Entonces, bueno, te voy a mostrar la imagen, es esta que habla del poder de la palabra, es una mujer gestante sobre la luna. Y aquí está el mensajito que saqué y dice, tu cuerpo, orquestado por el poder de la naturaleza, se transforma para crear vida y construir el espacio necesario para el nacimiento de tu bebé. Tus células están perfectamente diseñadas para permitirte ser madre. Ese es el mensajito que nos deja cartas para nacer. Ujú. Qué buenas que deseen contactarte, dónde te pueden entrar, pero por si digamos quieren de una vez buscar dónde pueden encontrarte para tener más toda esa formación que tú Me pueden encontrar en Instagram como pues Diana esas de la formaciones que Montaña. ofrecen. Sí, en Instagram me pueden encontrar como Diana de la Montaña o Activa tu Antu, que es el Eh, Instagram de Antu. okay. Gracias, Diana, entonces, por la generosidad al compartirnos días. El objetivo de este podcast es simplemente que tengamos una mejora especialmente de los temas asociados a maternidad. Recuerden seguirlo desde la plataforma que lo escuchen y en comentarios dejarme qué les pareció este tema. Si queda alguna pregunta y yo se la compartiré a Diana. Lo que les digo siempre, la idea es que tengamos cada día una mirada cada vez más consciente sobre esta y otras situaciones. Para esto creé el espacio. Diana, nuevamente por estar aquí, entonces espero poder conectar contigo en otro espacio para compartir. Chao. Chao, mil gracias. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, cuentan conmigo.